Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Ciertamente los pueblos en resistencia seguimos venciendo las campañas que se hacen para desconocer los gobiernos legítimos, las decisiones legítimas de los pueblos en ejercicio de su soberanía. Hoy tenemos que celebrar un avance importante dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas, porque ayer en la Asamblea General los países allí reunidos en sus representaciones acreditaron nuevamente para este año a la República Bolivariana de Venezuela en la figura de su presidente, Nicolás Maduro Moros. Ciertamente, en ningún momento la Organización de Naciones Unidas ha dejado de reconocer el ejercicio de la autoridad del gobierno nacional en la cabeza del presidente y jefe de Estado, jefe de gobierno, Nicolás Maduro Moros, pero teníamos un bloque de países que hacían lobby dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas para desconocer el gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, porque participaron en este intento fraudulento contra el derecho internacional de presionar en esos espacios internacionales para que no se reconociera lo que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes nacionales reconocen como procesos legítimos. Yo quisiera pedirle al director la intervención del embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante Naciones Unidas, el doctor Samuel Moncada, quien ayer hizo una exposición ante la Asamblea antes de que se aprobase la resolución donde los países de la Asamblea dan su visto bueno a las credenciales presentadas por la República Bolivariana de Venezuela, quedando exclusivamente en esa resolución 13 países o un poco más de 13 países, entre 13 y 16, que no querían dar su visto bueno. Estamos hablando, por supuesto, de los países que siempre han ejercido presiones contra los pueblos del mundo. Estamos hablando de Israel, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Corea del Sur, estamos hablando de los aliados de Estados Unidos allí representados, en este caso también El Salvador, Guatemala, todavía Honduras, que han manifestado ser parte de esta componenda en contra de las libertades, de la soberanía y del ejercicio democrático y del ejercicio del derecho internacional. Por favor, permítanos el video del doctor Samuel Moncada, embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante las Naciones Unidas. Señor presidente, no existe en el derecho internacional norma que permita al gobierno de los Estados Unidos de América y sus aliados involucrarse en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela o de cualquier otro país, desconociendo la soberanía de su pueblo y la autoridad de sus legítimos representantes. Tampoco existe la facultad legal para erigirse en árbitro de los sistemas políticos de los Estados miembros de las Naciones Unidas, y mucho menos de las democracias a nivel mundial. En tal sentido, su comportamiento como supuesto decisor universal en los procesos electorales de los Estados soberanos es una muestra permanente del incumplimiento de sus obligaciones internacionales con el propósito de desestabilizar los sistemas políticos alrededor del mundo. Señor presidente, la Carta de las Naciones Unidas no permite la instrumentalización de la Asamblea General para desconocer a las autoridades de sus miembros o para imponer criterios selectivos acerca de la democracia. Los Estados Unidos de América y sus aliados no son la medida del mundo. Al referirnos a las relaciones entre los Estados y a la cuestión democrática, no existe un orden normativo distinto al de la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional. Un supuesto orden basado en normas no acordadas por todos los Estados y donde los Estados Unidos de América y sus aliados imponen sus reglas de comportamiento es una violación de la Carta de la Organización. Los Estados Unidos no pueden nacionalizar al resto del mundo. Por último, agradecemos a los Estados miembros de esta Asamblea por aceptar nuestras credenciales, rechazando las agresiones coloniales contra nuestro país y reconociendo la voluntad de nuestro pueblo. Venezuela es y será siempre libre, independiente y soberana. Muchas gracias, señor presidente.
Como pudimos escuchar en palabras del embajador Samuel Moncada en la plenaria de la Asamblea General de Naciones Unidas ante el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, identificaba varios elementos importantes que vamos a conversar hoy con nuestro invitado, con el doctor Francisco Artigas. Bienvenido, doctor Artigas, a nuestro programa En la Balanza. El abogado Francisco Artigas es constitucionalista, analista político, penalista también y además un asiduo investigador de los procesos electorales y los procesos constitucionales en nuestra América. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, muy buenas tardes ya, Olga. Gracias por la invitación. Abrazo fraterno a los televidentes. Bueno, sí, fíjate tú que la lucha, el tesón, la persistencia del gobierno del presidente Nicolás Maduro, de él propiamente y de su equipo diplomático, ha sido bien acogido y ha obtenido una victoria contundente ante los organismos internacionales, específicamente ante la Asamblea General de la ONU. Se redujo ese número de países que venían desconociendo al gobierno, un tanto tratando de imponer un sistema democrático a la medida de Estados Unidos, y los seguidores de Estados Unidos, que más que seguidores, más que aliados, son una réplica de las políticas diplomáticas norteamericanas, de las políticas que aplica el Departamento de Estado norteamericano. Gracias a Dios, la lucha y la persistencia del gobierno venezolano ha logrado que esos países, o que la mayoría de esos países que en un momento se plegaron a esas políticas norteamericanas, pues se hayan retirado y estén reconociendo a nuestras autoridades diplomáticas en la Asamblea General de la ONU. Ciertamente el embajador Samuel Moncada hablaba de varios elementos que son importantes. Uno, Estados Unidos no tiene capacidad dentro del derecho internacional para imponer modelos democráticos, no tiene capacidad para ser el árbitro, el controlador, el observador de procesos electorales, procesos democráticos en ninguno de los países. Y debe quedar claro que cualquiera de estas actuaciones, que son comportamientos fuera de la Carta de Naciones Unidas, se deben considerar hechos de fuerza. Imposiciones que no están dentro de la normativa, escapan del derecho para entrar en el campo de la fuerza, ¿no? Porque intentan imponer mediante los medios de comunicación, mediante ejercicio también de la fuerza en diferentes situaciones, como el caso de la imposición de medidas coercitivas contra Venezuela a través del bloqueo financiero comercial y a través de otras actividades, incursiones paramilitares, etcétera. Intentan imponer lo que ellos piensan que debe ser el sistema constitucional, el sistema electoral o el tipo de ideología que debe seguir un país soberano. Estas palabras de Samuel Moncada, y además que son palabras sentidas del pueblo venezolano, ¿llegará en algún momento a tener de verdad impacto en el devenir de las Naciones Unidas para que se entienda la necesidad de rescatar el derecho internacional como único mecanismo de relaciones internacionales? Sí, yo creo que esta victoria pareciera la victoria pequeña de un solo país. No, pero es la victoria de las Naciones Unidas ante esas pretensiones de fuerza que quiere imponer el hegemón norteamericano. El desconocimiento del derecho internacional que en la mayoría de los casos ellos son los que proponen ante la Asamblea General de la ONU los convenios y los tratados internacionales, no obstante después no los suscriben, no los respetan y pretenden imponer el derecho interno norteamericano al mundo entero. Pues allí hay un desconocimiento a la soberanía de los países, hay un desconocimiento al principio de autodeterminación de los pueblos, y yo creo que eso se va a imponer. Tengo la certeza de que eso se va a imponer cuando los pueblos comiencen a darse a respetar y dejen de ser seguidores de unas políticas que más que un pensamiento son intereses.
Estados Unidos piensa de acuerdo a los intereses económico-financieros y a los intereses políticos que le puedan contribuir a esos intereses económicos financieros. No es que ellos crean que la democracia debe ser de una manera o de otra. Ellos tratan de imponer esa democracia que ellos creen que le va a ser útil para despojar a los países de sus bienes, de sus riquezas naturales y para mantenerlos subyugados. Entonces habría que analizar, doctor Francisco Artigas, que efectivamente, digamos que en la concepción de Estados Unidos y de algunos grupos de poder en Europa y en otras latitudes, ciertamente equiparan democracia a capitalismo. Realmente la concepción que tienen de la democracia está basada en los principios y en los derechos o en el sistema de derechos que ha establecido o que ha querido imponer el capitalismo. Es decir, un modelo de negación de derechos sociales, un modelo de negación de derechos culturales, pero que garantiza la hegemonía dentro de los países del capital, por encima de los intereses del colectivo, por encima de los intereses de la humanidad incluso. Sí, yo pienso que de alguna manera en el liberalismo lo que se impone es precisamente los intereses del capital. Pero es que hemos ido más allá, porque esas normas internacionales que fueron impuestas a través de convenios, acuerdos, tratados internacionales, han sido desobedecidas por otro sistema mucho más arrollador, que es el neoliberalismo. Entonces, desconoces las propias normas que impusiste en una oportunidad porque ya no son cónsonas con los intereses de las grandes corporaciones. Y mantienes ahora un sistema de desconocimiento al derecho internacional, la imposición de normas internas de un Estado a los otros Estados, siempre que le garantice los intereses económicos, financieros de las grandes corporaciones. Nosotros, doctor Artigas, vamos a irnos a un corte y vamos a seguir conversando porque es importante esta reflexión luego de más de 20 años de madurar en este proceso revolucionario sobre cómo debemos rescatar el proyecto histórico de Bolívar y cómo defendernos de esta imposición a la que hace referencia de este modelo neoliberal que tiene unos antivalores que permiten la subsistencia de modelos depredadores de la vida humana, de la vida en sociedad. Nos vamos a un corte y seguimos hablando con el doctor Francisco Artigas. Continuamos en La Balanza conversando con el doctor Artigas, que nos acompaña hoy en este análisis. Doctor Francisco Artigas, estábamos conversando sobre los modelos de democracia neoliberal, cómo se ha querido imponer en nuestra América, por ejemplo, o los sistemas representativos, y en ese sentido, en el caso de la Organización de Estados Americanos en su momento, imponía que todos los países tenían que tener un sistema electoral representativo y tenían que ajustar sus normas a este modelo. De hecho, fue una de las razones por las cuales persiguieron diplomáticamente a Cuba en su momento para expulsarla del sistema interamericano, ¿no? Nosotros hemos avanzado mucho en estos 20 y tantos años, 22 años, en una nueva forma de constitucionalismo que rompe con el esquema del constitucionalismo liberal convencional, en el que empieza a haber un espacio para las decisiones directas de la población mediante una democracia participativa y protagónica que tiene otros mecanismos de toma de decisiones que son tan válidos, tan importantes como los mecanismos de representación. Háblanos un poco de cómo hemos ido avanzando en ese sentido en los sistemas electorales y cómo dar respuesta a esas dudas que existen en aquellos ciudadanos, en aquellos venezolanos que todavía creen en el discurso liberal de la representación, de que existe la posibilidad de que un Estado diferente al nuestro
nos vigile, nos controle o nos diga por dónde tenemos que resolver nuestras diferencias. Sí, en verdad, desde que el presidente Chávez asumió el poder, ha venido dándose una especie de persecución contra el Estado venezolano. En primer lugar, pidieron o invocaron la Carta Democrática de las Organizaciones de Estados Americanos por el hecho de que no asumimos la pureza que ellos pretenden en la democracia representativa. Bueno, la pureza relativa, ¿no? Relativa, por supuesto. Claro, la pureza está dada en que los representantes, más que representantes del pueblo, son representantes de las oligarquías de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. En su mayoría, de hecho, tú acabas de mencionar que se expulsa a Cuba porque Cuba tiene un sistema que no representa los intereses oligárquicos, porque no existe una oligarquía como tal. Pero los otros países miembros de la Organización de Estados Americanos están dirigidos por oligarquías. Los miembros de los partidos políticos son los mismos miembros de la oligarquía de esos estados, de la élite económica financiera de esos estados. Cuando se toma una decisión distinta, que sea el mismo pueblo, que pueda decidir quiénes van a ser las personas que van a ocupar los cargos en la toma de decisiones, entonces ya comienzan a vernos feos, ya comienzan a cuidar sus intereses porque ya no son los representantes de la oligarquía los que están asumiendo los espacios de poder político, porque ellos siguen conservando los espacios de poder económico. Claro, es así. Entonces, cuando comienza a trastocarse ese sistema diseñado para proteger esos intereses, entonces comienzan a atacar a Venezuela. Venezuela, en su artículo 2, en su artículo 5, y transversalmente en todo el texto constitucional, establecen un sistema democrático más participativo, donde el pueblo puede tomar sus decisiones, se puede consultar con el pueblo las decisiones y se debe consultar las decisiones de trascendencia nacional que involucren los más altos intereses del Estado venezolano. Eso no se hace en otro Estado. Así. En otro Estado, quienes toman esas decisiones son los representantes. Así. Fíjate que en esos modelos democráticos, de esas imposiciones oligárquicas de un sistema liberal, digamos que hay una negación de ciertos derechos, entre ellos los derechos políticos, hablando de los derechos colectivos a tomar decisiones sobre el rumbo de la nación y sobre las expectativas que tiene el pueblo en cuanto a sus necesidades. Es decir, allí en esos modelos liberales que llaman democráticos, de esa pureza democrática, se garantiza la libertad del capital, la libertad de las relaciones comerciales, la libertad de los derechos individuales, pero se desconoce absolutamente los derechos sociales, los derechos culturales, los derechos económicos de la población. En ese sentido, doctor Artigas, es importante hacer una reflexión y que usted nos la haga sobre cómo entender exactamente la democracia y los derechos humanos, porque esos modelos liberales, democráticos, representativos de las élites de los países, de las élites económicas que están entronizadas en el poder político, no garantiza realmente la democratización de los derechos humanos y estas nuevas oleadas en las que se hace un reconocimiento a los derechos del pueblo, a los derechos de la humanidad. Haznos una reflexión sobre esas diferencias que es importante que las entendamos para entender que en Venezuela hay una democracia. Y en Venezuela hay una democratización real. En Cuba hay una real democracia, hay una real democratización de los derechos del pueblo y los derechos de la humanidad representadas en ese grupo que allí hace vida política dentro de la nación cubana. Te dejo la palabra. Sí. Mira, lo primero que habría que tener en cuenta es que es un sistema político
creado por la burguesía. Por supuesto, si es un sistema político creado por la burguesía, está llamado a proteger los intereses de esa burguesía. Entonces, colide totalmente con los intereses de las clases más desfavorecidas. Cuando nosotros vamos a otro sistema político distinto, donde el pueblo, donde las comunidades pueden tomar sus propias decisiones, ya les estamos quitando espacios de poder a esa burguesía. Al quitarle espacios de poder a esa burguesía, por supuesto que vamos a encontrar una reacción. Y ya no son espacios de la burguesía local, son espacios de la burguesía transnacional que están representados en un gobierno corporatocrático mundial. O sea, es mucho más allá de los intereses de la burguesía interna. Estamos ante los intereses de una burguesía internacional que quiere dominar la economía, que quiere dominar a la población mediante esa democracia representativa. Lo que se pretende es subyugar la posibilidad de que el pueblo tome sus propias decisiones y de que el pueblo proponga sus propias ideas. Entonces, allí un poco se puede diferenciar en qué espacios de poder funciona uno y en qué espacios de poder funciona el otro. ¿Quiénes toman las decisiones en algunos casos y quiénes las toman en los otros casos? No es que nosotros estemos diciendo que aquí estamos ante una democracia, que el pueblo es el que toma las decisiones. Por supuesto que no, estamos ante un sistema mixto, una democracia participativa, pero tiene también sus instituciones que se manejan desde el punto de vista representativo. Pero sí hay mucho poder en el pueblo. Sí hay la posibilidad de que el pueblo proponga sus ideas políticas, sus ideas económicas. Y en esa lucha estamos. La resistencia que generan el viejo sistema y la avanzada creativa que genera el nuevo sistema con el pueblo a la cabeza. Fíjate que una de las contradicciones más importantes que genera, digamos, el discurso de la derecha a nivel internacional, de la derecha también nacional, y el discurso, por supuesto, de los centros de poder en Estados Unidos y en otros países que pertenecen a Europa, es la contradicción entre democracia y medidas coercitivas. Democracia significa desarrollo, democracia significa reconocimiento de los derechos de democratización del poder a través de las diferentes modalidades de organización que tiene una nación, que tiene un pueblo, pero en el momento en que tú impones medidas coercitivas, tú estás violando directamente el desarrollo de esa nación, estás violando directamente la posibilidad incluso del ejercicio de derechos individuales, que ellos consideran derechos individuales, porque no hay posibilidades de desarrollo económico. Háblanos un poco para desenmascarar el discurso de estos injerencistas, el caso de Estados Unidos, que es un criminal, un estado criminal, el caso de Israel, que es otro estado criminal, que intentan asfixiar al pueblo venezolano, al pueblo cubano, al pueblo iraní y a otros pueblos del mundo por no alinearse a su forma de gobierno y a sus intereses particulares, y que utilizan el discurso de la democracia para poder imponer imponer estas medidas que lo que hacen es generar un genocidio dentro de estos países con un discurso tan falso como el de democracia para un pueblo. O sea, ¿cómo podemos desenmascarar esto? Sí, mira, fíjate tú, nada más antidemocrático, nada más dictatorial que las medidas coercitivas. ¿Por qué? Porque lo que se pretende con ellas es imponer un sistema de pensamiento único. No se respeta la diversidad de ideas. A través de ellas pretenden derrocar gobiernos, pretenden hacer que se subleve la población, pero no por voluntad, sino que bajo la presión de medidas económicas y de las necesidades y las carencias que éstas generan, ellos pretenden que el pueblo se subleve. Entonces, allí no hay voluntad de las personas. Ahí se está dirigiendo una acción económica
se está dirigiendo un bloqueo para que la gente tome decisiones contrarias a lo que piensa, para que la gente crea que ese sistema es el que lo oprime, cuando realmente quien está oprimiendo es el sistema de medidas coercitivas, ese sistema capitalista que se hace llamar demócrata y no lo es. Fíjate tú, habría que poner varios ejemplos, pero unos muy puntuales. Existe en el mundo una teoría de la responsabilidad de proteger, teoría que fue creada en las Naciones Unidas, propuesta por los Estados Unidos y desarrollada por el señor Kofi Annan, que tiene unos antecedentes anteriores acá en Argentina, que pretende, mediante la protección de los derechos humanos, imponerse ante las autoridades del país. Con esto se han creado guerras, utilizando la teoría de proteger. ¿Pero qué protegen? No protegen los derechos humanos, porque en Irak más de 1 millón de muertos. Así es. Cuando a Saddam Hussein lo derrocan, se creó una guerra inmensa donde originaron muchos muertos. Entonces, realmente se está protegiendo los derechos humanos de esa población. ¿Cómo los protegen? Asesinándolos para que no sufran más. Lo mismo hicieron con Libia, lo mismo hicieron en Siria, pretendían hacerlo en Irán. Y en Venezuela pretendían Y en hacerlo. Venezuela, pero a nosotros nos aplicaron un tipo diferente de agresión, que fue la agresión económica, que la estamos viviendo, que gracias a Dios se han aliviado por las estrategias bien acertadas del gobierno nacional. Pero igualmente te utilizan lo que debería ser la gloria, el bien, el beneficio de una población para hacer sufrir a esa población, para crearles carencias. A nosotros nos cortaron el suministro de medicina, el suministro de alimentos, y además de haberlo cortado, nos bloquearon financieramente para que no pudiéramos comprar, pero como vencimos todos esos obstáculos, entonces sancionaron a las personas que podían ser los que suministraban esos insumos, que es para aliviar a los sufrimientos de la población venezolana. Sin embargo, siguen insistiendo en causarnos daños, no al gobierno, a quien le causan daños a la población. Y le causan daño a la población utilizando normas del derecho internacional, del derecho humanitario y de los derechos humanos para tratar de sancionar y para justificar todo el daño que nos hacen. Nos vamos a un corte, doctor Artigas, y continuamos haciendo este análisis de democracia y derechos humanos en nuestra América en el próximo segmento. Muchísimas gracias. Continuamos conversando con el doctor Francisco Artigas, que nos acompaña para hacer el análisis de hoy en La Balanza. Doctor Artigas, estábamos haciendo un recorrido sobre, digamos que los modelos liberales, la imposición de estos modelos, la imposición de un modelo democrático que realmente es antidemocrático y el ejercicio de la fuerza como política de Estados Unidos frente a los pueblos que buscan mantener su independencia, mantener su soberanía, mantener su conducta como Estado ajustada al derecho internacional. En este sentido, nosotros hemos sido muy perseguidos en el tema electoral. Es decir, ha habido mucha injerencia por parte de Estados Unidos, por parte de países incluso vecinos por Europa, que han querido cuestionar nuestro sistema electoral, que además es un sistema electoral constitucionalizado. ¿En qué sentido es constitucionalizado? Bueno, porque además a partir del 99
nosotros convertimos una rama del poder público como, como poder electoral para darle autonomía y fortaleza a los mecanismos que garantizan la expresión de la voluntad del pueblo. Recientemente tuvimos elecciones, las megaelecciones, se elegían gobernadores, alcaldes, consejos legislativos. Fue un proceso amplio de elección, de cargos de elección popular. Y en ese sentido hubo, digamos que unas situaciones de impasse con la Unión Europea, que también ha intentado de alguna manera interferir en los asuntos de Venezuela a través de algunos de sus representantes, como el caso de Josep Borrell, que prácticamente dijo que ellos iban a acreditar si las elecciones eran transparentes o no en Venezuela. Háblanos un poco de la experiencia que tenemos, tú como abogado, como constitucionalista, la experiencia que hemos alcanzado en materia electoral, en materia democrática, frente a esto, a este asedio permanente y a la victoria que tuvimos recientemente. Incluso la Unión Europea tenía que reconocer en su informe que efectivamente, bueno, que hay un doble discurso, ¿no? Ellos dicen por un lado que no pueden ejercer ninguna injerencia, pero terminan actuando de forma injerencista. Además, a través de técnicos que, valga decir, como experta electoral lo digo y seguramente tú compartes la idea, yo estoy segura que ninguno de los técnicos, incluso muy pocos de los miembros de la misión, tienen la experiencia técnica, política, jurídica como para hacer evaluaciones de un sistema tan avanzado como el constitucional venezolano y el sistema electoral venezolano. Yo creo que son muy osados en intentar venir a Venezuela a tomar de alguna manera algún tipo de competencia del órgano electoral. Sí, fíjate tú, en cuanto al tema de la utilización de los derechos humanos, que nos aplican aquel principio de la universalidad de los derechos, que es una forma de imponer los derechos a todo el mundo sin respetar su cultura, sin respetar su visión, sin respetar las costumbres de ese pueblo. ¿Qué sucede con la Unión Europea? Quiere imponer un sistema político sin respetar la cultura del pueblo venezolano, sin respetar los avances y los conocimientos técnicos, políticos, la politización del pueblo venezolano, que le ha dado claridad y conciencia política más que en cualquier país del mundo. Me atrevo a afirmar que más que en cualquier país del mundo. El venezolano es un ciudadano con una conciencia política de altísimo nivel, que no existe ni en los Estados Unidos ni en la Unión Europea, porque allá tienen a la gente alienada a los medios alienada por los medios de comunicación, alienadas al sistema económico, un sistema consumista donde la gente piensa qué es lo que va a consumir, pero no piensa cuál es su realidad política. Fíjate tú, eso trae como consecuencia que nos critiquen porque nosotros no sufrimos esa alienación. Trae como consecuencia que vengan unos supuestos avaladores, que no son más que unos observadores, que deberían venir a aprender del sistema electoral venezolano, a criticar, pero no critican la pureza del sistema electoral. No critican la transparencia del sistema electoral, sino que arremeten contra el Tribunal Supremo de Justicia. O sea, es como un tiro por mampuesto al Tribunal Supremo de Justicia. Al sistema electoral no lo critican. En esta oportunidad. En esta oportunidad, porque ellos, por supuesto, ese informe parece que lo van a presentar en dos tiempos. Un tiempo en el que no pueden criticar la pureza del sistema electoral ni la transparencia de ese sistema, porque no tienen los elementos para hacerlo, ni tenían la forma de probarlo. Con unos técnicos que ni el tiempo, ni la experiencia, tal cual como tú lo dices, les da las credenciales para hacerle crítica al sistema. Por el contrario, deberían aprender, reitero, de nuestro sistema electoral. Pero además pretenden hacer un estudio, yo creo que ellos van a ir más allá y no se van a meter con el sistema electoral, van a seguir criticando superficialidades
que en nada tienen que ver con la transparencia del proceso. Y disculpa que sea reiterativo en esto, porque no pudieron criticarlo. Sí, nosotros me hace pensar en algo que es importante destacar, Francisco, que es lo siguiente. Ciertamente, cuando hablamos de democracia, hablamos de un sistema que garantiza los derechos y las expectativas del pueblo en relación a sus necesidades, a sus requerimientos, ¿no? Pero además, en dos tiempos también. Es decir, un modelo realmente democrático, un sistema realmente democrático, no solamente garantiza a través de la norma el ejercicio de esas expectativas, el disfrute de esas expectativas, de esos derechos y reconoce esos derechos comunes, ¿okay? Esos derechos colectivos o esos derechos de la población, sino que además establece mecanismos para que haya garantías de esos derechos, es decir, mecanismos jurisdiccionales y mecanismos políticos para poder reclamar por diferentes vías que el Estado, a través de sus instituciones, pueda garantizar al pueblo sus derechos, incluyendo los derechos políticos. Es decir, todo aquel que reclame el ejercicio de sus derechos políticos en Venezuela cuenta con diferentes vías para hacer ese reclamo. Una de ellas es la vía administrativa, a través del órgano electoral. Una vez que sientes que ha sido vulnerado en alguno de esos derechos políticos, y otra es la vía jurisdiccional a través del Tribunal Supremo de Justicia en sus diferentes salas. Específicamente, si son derechos políticos electorales, dependiendo de qué autoridad o de quién es el supuesto lesionador de esos derechos, tú recurres a la sala electoral o a la sala constitucional. En el caso de estas elecciones ha habido efectivamente una situación en la que la oposición, en el caso de Barinas, recurrió ante el Tribunal Supremo de Justicia en su sala electoral, y la sala electoral, en vista de un amparo cautelar presentado, tomó una decisión en ejercicio, por supuesto, de sus competencias, y la decisión ha sido efectivamente que el órgano electoral vuelva a convocar elecciones por la casuística que allí se presentó en ese reclamo, en ese amparo cautelar que presentó la oposición en Barinas en relación a la inhabilitación de Superlano, y que estaba corriendo en una competencia electoral en condiciones en los que no había igualdad política. Es decir, ¿cómo vamos a competir un inhabilitado políticamente con una persona que no esté inhabilitada? O sea, hay una condición de desigualdad. Y para sanar esa situación, la sala electoral decide convocar a nuevas elecciones. ¿Qué opinión crees que deberíamos tener en relación a esto y a las posibles críticas que se generaron por parte de organismos internacionales? Sí, fíjate tú, hay varias críticas. Creo que ninguna de las críticas es de fondo. Tienden a tratar de tomar esto como un argumento para atacar al sistema electoral venezolano. Debo decir, el poder público nacional está ejercido, no como en otros países, aquí está ejercido por 5 órganos que administran y ejercen ese poder público. En el presente caso, una decisión de la sala electoral, que es un órgano del poder público distinto al órgano del poder público que administra las elecciones. Más aún, producto de una decisión anterior de otro órgano del poder público distinto al órgano del poder público que administra las elecciones y que dicta la decisión de anular el proceso electoral. Es decir, no nos pueden confundir, no nos pueden atacar diciendo que no existe división de poderes, que no existe autonomía en las decisiones de los poderes públicos, porque están interviniendo 3 poderes públicos distintos y todos, fíjate tú, todos tomaron decisiones distintas. ¿Desde dónde entonces me puedes atacar tú la visión de autonomía del poder? Indistintamente que yo no creo mucho en la división de poderes,
porque todos esos poderes públicos contribuyen y colaboran para cumplir las funciones Sí, lo que del es Estado. división de funciones. Lo que no es división poder. de funciones, pero quería hacer la aclaratoria porque hay quienes hablan de división de poderes y mantienen eso como una teoría intocable del republicanismo. Sí. Aunque en Venezuela, perdón que te interrumpa, eso es bueno aclarar, en Venezuela la Constitución como mandato tiene que es un solo poder público que tiene diferentes funciones, cinco funciones diferenciadas en función de los intereses del Estado y todos colaboran y coadyuvan al cumplimiento de los objetivos y de los intereses esenciales de la nación. Es decir, como tú dices, en Venezuela no está conceptualizada la división de poderes, sino de funciones dentro del poder público para el mejor desarrollo de los objetivos y los principios de la Carta Magna Nacional. Por supuesto, así es, así lo establece el artículo 136 de la Constitución. Fíjate tú, tratando de hilar el tema del discurso de los derechos humanos, quien supuestamente hubiese resultado ganador de ser válida esas elecciones es una persona que fue instrumento de los Estados Unidos y de un enemigo que tenemos al lado, Colombia, para, mediante la presunta ayuda humanitaria, hacer un ataque al Estado venezolano, a nuestro territorio. Un ciudadano nacido en Venezuela que se va al país vecino, que es un país agresor contra nuestro Estado, utilizando una visión sesgada de los derechos humanos, viene y pretende atacarnos, que no lo logró porque parece que hizo un manejo irregular de los recursos que le dieron para que nos atacara. Ese ciudadano estaba inhabilitado por la Contraloría General de la República y en el momento, por alguna circunstancia X, la Junta Electoral Regional no tuvo conocimiento, Claro, era o no inelegible. lo valoró en su momento. En fin, algo pasó allí. Hubo ciertamente una irregularidad que no sé si es un error producto de un problema de información, pero bueno, sucedió, pasó y el señor se lanzó, pero no tenía la cualidad. No tenía la cualidad porque estaba inhabilitado. No tenía la cualidad porque él fue a competir en condiciones desiguales, como tú lo acabas de decir, con los otros candidatos. Entonces, si yo he sido un ciudadano venezolano que he acatado las leyes y la Constitución venezolana, no puedo competir con un señor que ha violado toda la normativa legal y constitucional, que fue inhabilitado precisamente por eso. Así es. Entonces, el Estado venezolano actuó. Yo creo que la sentencia de la Sala Electoral fue una sentencia impecable, fue una sentencia digna, se acogió a los preceptos legales y constitucionales aplicables para ese caso en específico, tomó una decisión, creo que la más acertada de las decisiones, porque pudo haber anulado la candidatura de este señor y que ejerciera el cargo el que sí el tenía que seguía. condición de elegible. Y no lo hizo, precisamente no lo hizo, no es criticable desde este punto de vista, al punto que el señor Argeni Chávez renuncia a la candidatura para darle más transparencia al proceso electoral. Renuncia a la candidatura y renuncia al cargo de gobernador. Nos están avisando que nos queda poco tiempo, doctor Artigas, pero en relación al caso Barinas, de nuestra linda Barinas, nosotros queremos hacer mención que ya arrancó el proceso electoral con las inscripciones de candidaturas, porque de hecho se le ordenó que convocara al Consejo Electoral, se ordenó que convocara elecciones regionales en Barinas al 9 de enero, ya arrancó el proceso, y tenemos un video del candidato Jorge Arriaza, que fue acompañado multitudinariamente a presentar su candidatura. Ciertamente es emocionante ver, bueno, esta situación que se da en Barinas
de cara a la elección de gobernador de enero que se va a dar en ese territorio. Por favor, director, permítanos las imágenes, o el video, perdón. Yo vengo a marchar con el pueblo de Barinas hasta el Consejo Nacional Electoral. ¿Me acompañan? ¡Vámonos pues! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Barinas! ¡Que viva Chávez! ¡Vámonos para el CNE! Aquí está la planilla de presentación recibida formal y legalmente por el Consejo Nacional Electoral en Barinas. Esta va a ser una batalla sabrosa, compañeros y compañeras. Va a ser una batalla como la de Santa Inés, compañeros y compañeras. Ellos creen que por una circunstancia, ellos dicen que son mayoría en el estado de Barinas. Nosotros, ustedes le van a demostrar al fascismo y a la derecha que la mayoría en el estado de Barinas es patriota, es chavista, es revolucionaria. Y yo estaré con ustedes acompañándolos a construir la nueva etapa del estado de Barinas. Que vivan las mujeres de Barinas, que vivan los hombres de Barinas, que viva la patria, que viva el comandante Hugo Chávez, que viva el presidente Maduro. Gracias Barinas, hasta la victoria siempre, unidos y unidas venceremos. Muchas gracias. Como pudimos ver, arranca el proceso electoral en Barinas. Desde cero comienza el cronograma electoral. Nuestra felicitación al ex canciller Jorge Arreaza, ahora en esta tarea. Además, ha trabajado la idea de impulsar el modelo productivo, el desarrollo en Barinas. Él viene de ser ministro de Industrias y Producción, y es importante destacar que, bueno, que está en un nuevo papel político interesante después de haber hecho una gran labor como canciller de la República Bolivariana de Venezuela en momentos muy difíciles, y ahora al frente de esta campaña electoral como candidato por el Gran Polo Patriótico a la gobernación de Barinas. Yo quiero saludar afectuosamente al pueblo de Barinas, que tiene candidato inscrito en este momento, en este proceso de cara a las elecciones de gobernador en enero de 2022. Nos queda breves segundos, doctor Artigas, para tu despedida. Confiemos en la institucionalidad, sigamos confiando en la fuerza del pueblo, sigamos confiando en el legado del comandante Hugo Chávez, en la fuerza y la capacidad y la inteligencia del presidente Nicolás Maduro Moros para seguir defendiendo los intereses de la nación, los intereses del proyecto histórico de Bolívar, y sigamos trabajando juntos para lograr de cada día una victoria en cada uno de nuestros espacios. Doctor Artigas. Sí, bueno, yo tuve la gran suerte de conocer a Jorge Arreaza por allá por el año 2003, 2004 en el Parlamento Latinoamericano. De él conozco y sé que es una persona de mucho esfuerzo, de mucha eficiencia, de mucho tesón, que todos los cargos que ha desempeñado se los ganó con esfuerzo, los ejerció con eficiencia, y sé que esta vez va a hacer lo mismo, no va a ser la excepción. Felicitaciones, Jorge, yo sé que vas a ser el gobernador, uno de los mejores gobernadores de Barinas.
Así es. Nos vamos entonces. Gracias por habernos acompañado en La Balanza y sigamos en victoria y cuidemos mucho a nuestra familia. Recordemos que debemos seguir manteniendo las medidas de bioseguridad en nuestra casa, en el colegio, en las actividades que realicemos. Protejámonos, por favor. Nos despedimos. Un abrazo.